impactar mucho, esto hay que contarlo a alguien, hay que depositar todo eso en alguien, o por lo menos sobre papel, si no tienes a nadie, ¿no? Este alguien puede ser un psicólogo, una persona de confianza, pero lo importante es que tienes que deshacerte de esto. El hecho de hablarlo o de escribirlo sobre papel es como un exutorio para poder dejar estas maletas, este peso, ¿no? Donde alguien, para no seguir cargando con ello. Ya sabemos lo dañino que puede ser guardar en secreto en su fondo sus emociones, eventos que han pasado y no hablarlo con nadie. Hay que hablar con alguien porque te va a abrir las perspectivas, te va a permitir tener una vista más amplia sobre el problema que te está pasando. Eso es número uno, ¿bien? Número dos, entonces, es intentar, a partir de un cierto momento, cuando vemos que se prolonga, ¿no?, esta etapa, que estamos al final rumeando, ya no estamos sacando este peso, no, lo estamos rumeando. Entonces uno puede distinguir que es demasiado. Entonces cuando estamos en esta etapa hay que aprender a cambiar el foco, porque el pensamiento es como un foco en la cabeza. Los pensamientos alumbramos, ¿no? Ponemos el foco sobre nuestros problemas, y esto es un problema, porque cuando hacemos esto, cuando nos concentramos sobre nuestros problemas para solucionar lo que pasa, pues lo contrario, los problemas crecen. Entonces tenemos que dejar de pensar en nuestro problema, pero es muy difícil porque son como parásitos en nuestra mente y hay cosas alrededor de nosotros, en las imágenes, las palabras, que nos van a reabrir la herida porque somos muy sensibles, ¿no? Y vamos a crear proyecciones para volver a reexpresar, a revivir de una cierta forma esta experiencia que ha creado la situación de depresión. Entonces, es como el foco, ¿no? Cuando ves que sin querer, ¿no?, tu mente se posa, como un foco se posa en estos pensamientos parásitos recurrentes que sabes que van a bajar tu energía, hay que cambiar el lugar, hay que cambiar el foco. Te puedo garantizar que si tú aprendes a hacer esto, tu vida va a cambiar. Yo sé que no es fácil, que es todo como una práctica, un entrenamiento, pero es un entrenamiento muy importante, porque cuando sabes hacer esto, realmente no vas a empezar a rumiar, a pensar de forma negativa. ¿Has pensado alguna vez la cantidad de horas que pasamos todos los días a pensar en nuestros problemas que son legítimos, bien, o en los traumas que hemos tenido en el pasado? Ok, está bien, hay un tiempo para pensar en nuestros traumas o para desenredar nuestra infancia, pero este tiempo tiene que tener un límite. Incluso la terapia con un psicólogo tiene que tener un límite, porque si no, lo que hacemos es remover el cuchillo en la herida y entonces no sanamos nunca. Bien, es importante en un momento dado decir, ok, ya voy a cambiar el foco del lugar y voy a pensar en mi reconstrucción. La reconstrucción es una palabra que puede parecer como un poco abstracta cuando se trata de reconstruir su vida o su mente, o desprogramarse, ¿no?, o reconstruirse después de unos eventos traumáticos, unos eventos que no hicieron mucho daño. Entonces voy a intentar explicarte lo que es, ¿no? Lo primero es de dejar de pensar en todo eso. Entonces, fácil de decir, difícil de hacer cuando uno no está entrenado, pero si te vas entrenando, te aseguro que te vas a sentir mejor. Así lo he hecho cuando quedé en un estado de depresión por unos temas muy graves en mi vida, ¿no? La pérdida de mi hija, después la pérdida de mi país, ¿no? La pérdida de mi hogar, que era en República Dominicana. Tuve que irme de emergencia
y después vivir de una forma mucho más humilde y no me gustaba estar en Bélgica. Entonces entré como una especie de depresión, pero me di cuenta de que si cambiaba el foco, ¿no?, de estos pensamientos que al final podía sentir me envenenaban. Hay pensamientos que lo sientes, ¿no? Piensas en ello y tu bioquímica automáticamente como que se pone ácida, te envenenas con estos pensamientos. Cuando percibes esto, no se debe seguir pensando en eso. Hay que hacer realmente una parte, creo que se llama de bracito, ¿no? Entre tú y tú, entre tu ego que quiere pensar en estas cosas. Y hay que hacer el bracito con el ego para pensar en cosas más positivas. Entonces, suena pesado, ¿no? Pensar en cosas positivas. Yo personalmente era muy difícil, ¿no?, arrancarme de esa especie de pegamento negro de pensamientos obsesivo, compulsivo, parasitario, ¿no? Y me acuerdo que tenía que hacer un esfuerzo enorme, pero funcionó. Y a fuerza de querer hacerlo es increíble el poder, el control que podemos adquirir sobre los pensamientos. Va a ser enorme. No te imaginas el potencial que tienes adentro y que queda inexplotado. Entonces, lo que he hecho es practicar algunas cosas que me gustaban, porque por lo general cuando tenemos depresión ya no practicamos cosas que nos hacen sentir felices, como los niños, porque por lo general cuando tenemos depresión somos adultos, ¿no? Y dejamos de jugar, entre comillas. Entonces lo que he hecho es hacer ganchillo, con mucha lana de colores, porque el ganchillo era como una especie de actividad, ¿no? Y había una necesidad de actividad, porque si uno se queda sin ser activo en la cama, pues los pensamientos se vuelven terribles, porque no hay actividad. Sin embargo, cuando nos activamos, que entramos en acción, ¿qué pasa? Pues entonces la mente se tranquiliza un poco. Entonces es muy importante obligarse a levantarse por la mañana. Esto también puede ser difícil, vamos a hablar de ello, ¿no? Pero tener un mínimo de actividad física, si no, todo tu fluido corporal incluso no se estanca y va a ser súper pesado de levantarnos, es como que pesamos 100 kilos, ¿bien? Entonces, hacía ganchillo, hacía fotos, y esto fueron como las primeras cosas que me daban como un poquito de gusto a la vida. Intentaba no pronunciar algunas palabras, no hablar de algunos temas, porque yo sabía que estos temas podían hundirme a nivel energético. Todo lo que estamos hablando es a nivel vibratorio. Cuando tenemos depresión, tenemos las vibraciones, el aura muy flojo, muy poca energía, muy poco angstrom, como lo llamamos. Porque se rompió la goma, se rompió el sistema nervioso, fue tensado muy fuertemente por alguna razón y ¡bam! Después no se puede tensar más. Entonces no tenemos como gana de levantarnos, gana de mover, pero va a haber que hacer un esfuerzo, porque el movimiento físico y la actividad física son esenciales para tu sanación. ¿Me comprendes? Entonces busca una actividad que te apasiona un poquito, que te da como un poquito de gusto para vivir, a pesar de que no sea mucho todavía, a pesar de que no puedas sonreír. Yo lo sé, pero es muy importante porque si te quedas demasiado en la cama, entonces no puedes arrancarte de ahí, ¿ok? A pesar de que hemos visto que hay un tiempo para quedarse en la cama. Entonces, justamente para poder levantarse de la cama, yo cuando murió mi hija, yo no podía levantarme de la cama, era imposible. Entonces, lo que hacía, porque tenía que levantarme, era frotarme el rostro desde mi cama, acostada, con una crema, un aceite, una manteca de karité, puede ser cualquier cosa, ¿no? A ver si me ponía un poquito en circulación. Y después usaba un cepillo corporal y desde la cama, acostada, empezaba a cepillarme. Y era increíble, esto tenía el efecto de un café.
esto tenía el efecto de poder hacerme sentir como que la energía volvía a circular de forma muy rápida, ¿no? En pocos minutos, gracias a un cepillo corporal, uno se cepilla los pies, los brazos, y wow, tiene un efecto muy increíble para volver